Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hacer un diseño de filtros en tecnología de microcintas con HFSS. La intención de este tutorial pues, es aplicar las líneas de transmisión. Nosotros pues, hemos hablado de las líneas de transmisión y hemos visto su funcionamiento para llevar una señal o una energía desde un punto A hasta un punto B, muy similar a lo que ocurre en circuitos de baja frecuencia. Pero en RF las líneas de transmisión cumplen otro rol muy importante y es que a través de ellas podemos diseñar otros elementos como filtros, como antenas, mezcladores, amplificadores, bueno, y muchos más. Entonces, la intención de este tutorial es precisamente aprender a, a definir filtros con base en la tecnología microstrip, microcinta, que ya hemos hablado de ella antes, donde tenemos un plano de tierra en la parte inferior y nuestro circuito en la parte superior. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy. No voy a hacer énfasis o no voy a profundizar en lo que es un filtro dentro del ámbito de la electrónica. Yo espero que ya todos lo sepan. Recordemos que es un filtro pasabanda, pasa altas, pasa bajas, rechaza banda, entre varias de las demás categorías que existen, pues esas cuatro son como las que yo considero principales. Entonces, pues les sugiero que si alguno de ustedes no recuerda estos conceptos, pues que lo refresque antes de continuar con el tutorial para poder obtener pues el máximo provecho del mismo, ¿no? Bueno, el objetivo es diseñar y simular un filtro en tecnología de microcintas utilizando el asistente HFCS. Hay mucha teoría, eso ya está muy bien definido, hay muchísimas opciones en el momento de diseñarlo, pero gracias a un software tan completo como lo es HFCS, pues esa labor de diseño se simplifica. Sin embargo, es importante que nosotros pues sepamos manejar la herramienta y sepamos interpretar las diferentes opciones que nos da para manejarla. El filtro que se pretende diseñar es un pasabanda para la banda ISM de 2.4 GHz. Esa banda va desde 2400 MHz hasta 2483.5 MHz. ¿Qué tiene de particular esa banda? Bueno, seguramente muchos de ustedes saben que hay una gran cantidad de servicios montados sobre esta frecuencia. Algunos de los más famosos, Wi-Fi, Bluetooth, muchos estándares inalámbricos, muchos estándares para IoT, LoRa, están sobre esta banda. ¿Y qué tiene de particular las bandas ISM? Que son las bandas que usted puede utilizar sin necesidad de hacer un licenciamiento y sin necesidad de pagarle al dueño del espectro radioeléctrico, que generalmente es el gobierno de los países, pues por el uso de la misma. Sin embargo, pues tiene unas restricciones. Acá vemos una, pues, precisamente el ancho de banda de 2400 a 2483.5. Usted no se puede salir de ahí. Y la segunda es que se va a manejar baja potencia. ¿Sí? Esas son como las condiciones que están por operar, pero digamos que es una banda entre comillas libre. Como nosotros tenemos, o sea, el filtro que queremos diseñar va de 2400 a 2483, pues eso nos va a generar las siguientes especificaciones. Una frecuencia central de 2441,75 MHz y un ancho de banda de 83,5 MHz. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Les recuerdo, el ancho de banda, tengámoslo súper presente, o bueno, la banda de frecuencias más bien, y que es un filtro pasabanda el que nosotros queremos diseñar. Entonces vamos a hacer el diseño del filtro, vamos a crear el circuito de microondas a partir de ese diseño, vamos a insertar unas líneas de acceso que son necesarias, a definir los parámetros de la simulación, luego de eso pues simularemos el circuito y veremos la respuesta del filtro. Es posible que les enseñe a hacer la creación del archivo de layout para que puedan realizar la fabricación del filtro y la posterior caracterización del filtro en el equipo, en el BNA. Entonces, pues ese es como nuestro objetivo de hoy. Vayámonos ahora a HFCS y pues comencemos a hacer nuestra tarea como tal.
Bueno, estamos ya acá en HFCS. Vamos a generar acá un nuevo proyecto, pero en esta ocasión, fíjense que acá hay varias opciones. Nosotros siempre hemos utilizado esta primera. Ahora vamos a utilizar acá Insert Filter Design. ¿Listo? Al dar clic ahí, nos van a aparecer o nos aparece el asistente. Y fíjense que aparecen cuatro posibles tipos de filtros: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y banda de parada, ¿sí? Aparecen diferentes topologías también. Entonces, ideal Lampet, ideal distribuido, bueno, Lampet con inversores, hay varios tipos ahí y diferentes aproximaciones para conseguir ese filtro. Seguramente ustedes en su curso de señales vieron varias de estas aproximaciones, como los Chebyshev, Gaussiano, Bessel, bueno, hay varias por ahí que también son muy conocidas en otros campos de la electrónica. Y pues además de eso, fíjense que ustedes a medida que nosotros vamos pasando entre los diferentes filtros, van cambiando también las topologías con las cuales lo puedo desarrollar, ¿sí? Entonces, digamos que el filtro es bastante, o el asistente es bastante completo. Esta forma en que vamos a utilizar el asistente o se va a diseñar el filtro como tal, tiene un cambio con lo que se ha hecho antes, y es que en esta ocasión no vamos a manejar, por lo menos no en un inicio, una topología en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a manejar una topología en 2 dimensiones, donde tenemos la oportunidad de verlo así, de manera circuital, como aparece acá en la ventana en este momento. Y también podemos cambiar y verlo como layout, ¿sí? Esas son como las dos formas que tenemos para trabajar en él. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, una pequeña diferencia que tenemos con respecto a lo anterior. Entonces, nosotros en este caso, como queremos diseñar un filtro pasabanda, eh, hay pues muchas topologías que nos proponen acá, pero nosotros tenemos una restricción, y es que lo queremos hacer en tecnología de microcintas, ¿sí? ¿Por qué en tecnología de microcintas? Porque es una muy fácil de implementar. Entonces, siempre que ustedes van a hacer un diseño de filtros en esa tecnología, yo les recomiendo los siguientes, ¿sí? Entonces, tenemos por acá Edge Couplet, ese nos puede servir. Stepped Impedance también nos sirve. Hairpin Conventional también nos sirve. Hairpin Taped Input también nos sirve. ¿Listo? En esta ocasión, lo vamos a desarrollar con Stepped Impedance. ¿Listo? Entonces eso es. Pero las que mencioné, pues ya son como las más adecuadas. Y vamos a utilizar la aproximación de Chebyshev. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá le vamos a dar a medida que yo cambio, me va mostrando acá diferentes esquemáticos, ¿sí? Entonces, pues eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Listo? También, pues, lo podemos ver ahí en el layout. En este caso, pues, son parecidos. ¿Listo? Eso también. Podemos ver acá algunos detalles, ¿sí? Si es de nuestro interés. Entonces, también es importante. Mm, bueno, aquí no lo mencioné. Dos de las aproximaciones comúnmente utilizadas para los filtros son Maximally Flat, ¿sí? O Chebyshev también. Entonces, lo que pasa es que con la primera, con Maximally Flat, eh, pues digamos que los filtros tienden a tener una respuesta en la banda pasante con un mínimo rizado, ¿sí? Entonces, eso está de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Y pues nosotros, como les decía, vamos a utilizar Chebyshev. ¿Listo? Y el asistente para la tecnología, pues obviamente tenemos que marcar acá la microstrip. Digamos que de todas las tecnologías planares, los prototipos de microcinta siempre son los más sencillos de construir. Entonces eso también nos puede llegar a ser bastante útil. Por conveniencia, en este ejercicio vamos a cambiar
las unidades lo vamos a poner en megahertz. ¿Listo? Para que nos quede un poco más fácil de trabajar. Y con eso ya terminamos. Fíjense que elegimos únicamente la topología, la aproximación, la tecnología y el tipo de filtro. Damos siguiente y acá nos aparece la respuesta. Esa primera respuesta es importante porque nos está mostrando el parámetro de inserción y el parámetro de pérdidas de retorno. ¿Sí? En otras palabras, nos está mostrando la gráfica de los parámetros S. ¿Sí? Por eso era importante hacer la introducción a los parámetros S antes de llegar acá. Entonces, esa es la gráfica de la respuesta del filtro sintetizado con los elementos ideales. ¿Sí? Hasta ahí vamos con los elementos ideales. Pueden ver ustedes que aquí hay una primera banda de operación, ¿cierto? Una banda de operación donde por acá este parámetro que está en rojo sube, el otro baja, que dijimos que era una característica importante de la respuesta de este tipo de filtros. Y por acá hay una segunda banda. ¿Sí? Entonces, esa es una característica típica de los circuitos implementados con líneas de transmisión, ¿sí? que dan una periodicidad en la respuesta de frecuencia. Entonces es común que un fenómeno que ocurre digamos, en 1 giga se repite en 2 gigas y en 3 gigas, en 4 gigas. Uno que ocurre en 1.5 gigas se repite en 3 gigas, en 4.5 gigas y así sucesivamente. Entonces son muy periódicos o se comportan de manera periódica. Digamos que acá pues la curva roja es la gráfica de las pérdidas de inserción y la curva azul es la gráfica de las pérdidas de retorno. ¿Sí? Entonces las pérdidas de inserción las podemos definir como el negativo, el coeficiente de transmisión, ¿sí? Que ese pues no hemos hecho como mucho énfasis en él, pero digamos que esa es su definición. Y las pérdidas de retorno, esas sí se definen como el negativo del coeficiente de reflexión, ¿no? Expresado en decibeles. De todas maneras podemos ver una gran similitud, o de hecho es que son lo mismo con el parámetro S11 y el parámetro S21. Recordemos que los filtros son redes de 2 puertos. ¿Listo? Entonces eso es importante.